Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en Derecho Electoral. Yo soy Darío Mora Jurado, soy también profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y a mí me tocó impartir la sesión de sistema de nulidades. Va a ser el día de hoy y mañana. Recuerden que cualquiera que quiera participar con todo gusto lo puede hacer, puede abrir su micrófono o puede poner ahí una manita para que puedan participar en cualquier momento de la sesión. No es una sesión de preguntas y respuestas al final. Pueden participar en cualquier momento de la sesión si tuvieran alguna duda, algún comentario, algún cuestionamiento. Con todo gusto pueden participar en el momento que ustedes quieran para tocar algún tema relacionado con nulidades. Poco a poco han estado revisando en este diplomado algunos otros temas muy importantes relacionados con la materia electoral y bueno, no se podía quedar fuera este tema del sistema de las nulidades. El sistema de las nulidades pues quiere decir que también ante el Tribunal Electoral se puede hacer valer distintos puntos sobre la nulidad. Se puede hacer valer ante el tribunal la nulidad o la validez de un solo voto, es decir, se puede cuestionar si un voto es válido o si un voto es inválido o nulo. También se puede hacer valer ante el Tribunal Electoral si toda la votación en una casilla es válida o si no es válida. También se puede hacer valer ante el tribunal, por ejemplo, el recuento de los votos de una casilla o de varias casillas. Y finalmente se puede hacer valer ante el tribunal, pues la nulidad de una elección o en su caso la invalidez de una elección. Todo esto tiene que ver con el sistema de nulidades. Entonces, poco a poco, entre el día de hoy y el día de mañana, vamos a ir revisando cómo es que el tribunal puede anular desde un voto hasta toda una elección, ¿no? Lo primero que tenemos que revisar es que en nuestra Constitución se encuentran diversos derechos. La Constitución, acuérdense, a partir de 1900, digo, a partir de la reforma de 2011, nos habla de que todas las autoridades deben proteger los derechos humanos de las personas. Dentro de los derechos humanos se encuentran un capítulo muy importante que habla de los derechos políticos de las personas. Si nos vamos al artículo primero de la Constitución, en el artículo primero de la Constitución vamos a revisar que se encuentran los derechos humanos y su protección, y luego se encuentran los derechos fundamentales, y luego se encuentran los derechos políticos. Al irnos al artículo 100, perdón, 35 de la Constitución, ahí se revisan cuáles son los derechos políticos conforme a la Constitución. Y la Constitución nos dice que los derechos políticos son el derecho de votar, el derecho de ser votado y el derecho de asociarse y afiliarse. Bueno, entonces eso quiere decir que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos en México tenemos ese derecho de emitir nuestro voto. Y también tenemos ese derecho de ser votados, es decir, de ser candidatas o ser candidatos y participar en un proceso electoral. Y la forma en la que vamos a votar y ejercer nuestro derecho como ciudadanos o ciudadanas, pues es vía la jornada electoral el día de las elecciones. Acuérdense que en México, pues México es uno de los países más grandes en el mundo, uno de los países con más ciudadanas y más ciudadanos en el mundo. Estamos hablando prácticamente de 93 millones de personas que estamos en una lista nominal. Esto se dice sencillo, pero son muy pocas personas, muy pocos países en el mundo donde se integra una lista nominal con casi 93 millones de personas. Todos tenemos una credencial para votar con fotografía y todas y todos aparecemos en una lista nominal. Esa es la primera actuación que realiza el Instituto Nacional Electoral para que nosotros podamos votar el día de la jornada electoral. Y lo vamos a hacer a través de esta boleta que vemos aquí,
Esta fue la última boleta en elecciones federales. Esta fue la boleta que se utilizó para las elecciones en el 2021 de diputaciones federales. Y aquí, antes de entrar al sistema de nulidades, tenemos que revisar varios puntos que luego se pueden impugnar, ¿no?, ante el tribunal. Y hay que revisar varios puntos sobre la boleta. Lo primero tenemos que ver en la boleta es que, fíjense, ya no van a encontrar, a partir de la reforma de 2007, quedó claramente establecido, ya no van a encontrar en la boleta un emblema de la coalición. Si ustedes recuerdan, antes del 2007, se imprimían las boletas, en el 2006, por ejemplo, en la elección presidencial del 2006, todavía se imprimían las boletas con emblemas de la coalición. Y entonces, por ejemplo, si yo quería votar por la coalición 1, que se integraba con 3 partidos políticos, entonces yo marcaba, pues por lo general, una cruz en el emblema de la coalición. Y ahí aparecía un emblema debidamente registrado de 3 partidos políticos que formaban una coalición. Pero, ¿qué sucedía? Que yo llegaba, marcaba la boleta y marcaba, pues, los 3 de la coalición. Entonces yo les pregunto, ¿y por qué partido de la coalición voté? ¿No? Ahí empezaba el primer problema. Sí, adelante, Alexis. Buenos días. Sí, Alexis, Buenos ¿quieres días, maestro. participar? Disculpe. No, disculpe, fue por error. Sí, no te preocupes, Alex. Bueno, seguimos. Entonces, yo marcaba los 3 de la coalición, porque era un emblema de la coalición. Pero entonces el problema era, ¿por qué partido voté? Pues voté por el candidato de la coalición, que era el mismo para los 3 partidos. Pero como marqué el emblema de la coalición, pues entonces, ¿saben quién decidía dónde quedó mi voto? Los partidos políticos. Porque los partidos políticos firmaban convenios y le decían, por ejemplo, firmaba un convenio un partido que tenía muchos votos con otro partido que no obtenía muchos votos, firmaban convenio y el partido grande le decía al partido chico, oye, si no alcanzas, por ejemplo, el 3% para que conserves tu registro, yo te paso los votos suficientes para que consigas el 3%. Entonces, de todas las boletas que marcan el emblema de la coalición, el 3% te corresponde a ti, para que no pierdas tu registro. Y así se firmaban los convenios de coalición. ¿Cuál era el problema? Que yo como ciudadana o como ciudadano, ¿por cuál partido de los 3 voté? Pues nunca voy a saber. A lo mejor mi voto quedó en el partido grande, a lo mejor mi voto quedó en un partido chico, a lo mejor mi voto quedó en un partido mediano de la coalición. Entonces, esto se impugnó varias ocasiones ante la Suprema Corte y ante el tribunal y señalaron que esas disposiciones eran inconstitucionales. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanas o ciudadanos, pues tenemos derecho a emitir el voto por un partido político, el que nosotros elijamos, y no tiene que ser el que diga el partido en un convenio de coalición. Porque a lo mejor yo quería votar por el partido grande y resulta que mi voto se lo dieron al partido chico para que el partido chico no perdiera su registro. Entonces viene la reforma de 2007 y con la reforma de 2007 desaparece esta situación y se exige en la nueva ley que todas las boletas se tienen que imprimir con emblemas en lo individual. Independientemente si hay coaliciones o no hay coaliciones, si en esa elección se registran coaliciones o en esa elección no se registran coaliciones, los emblemas van en lo individual. Y si por ejemplo, si en diputaciones federales del 2021 se registraron distintas coaliciones, pues ahí están los 3 partidos de la coalición, por ejemplo, con el mismo candidato, pero yo como ciudadano tengo que decidir por cuál de esos 3 partidos de la coalición quiero emitir mi voto. Acuérdense qué pasó en el 2018. En la elección del 2018 iban en coalición, por ejemplo, Morena, PT y PES.
Y entonces la mayoría de las personas que votaron por esa coalición en el 2018 votaron por Morena y por PT, y la minoría votó por el PES. Y entonces el PES no alcanzó el 3% de su registro y perdió su registro como partido político. Fíjense cómo son las cosas. ¿Ganó su candidato la elección presidencial? Sí ganó, pero el PES perdió su registro, porque la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos que votaron por esa coalición marcaron Morena o marcaron PT. Vean cómo entonces actualmente con el diseño de nuestras boletas ya el ciudadano puede decidir, además de que por cuál coalición quiere votar, en caso de que quiera votar por una coalición, también puede decidir por qué partido, para que efectivamente diga, yo quiero votar por este candidato o candidata y yo quiero votar además por este partido no, por este partido en específico de esta coalición. Puede haber coaliciones de 2 partidos, de 3, de 4, de 5, etcétera, ¿no? En cada proceso electoral se pueden registrar respectivamente diferentes coaliciones. Por eso también vean cómo dice la boleta, marque el recuadro de su preferencia, uno solo. Nada más que qué nos dice la experiencia. La experiencia nos dice que en muchos casos el ciudadano le dan su boleta y dice, pues voy a marcar los 3 de la coalición para que amarre este voto. Para que no haya confusión, voy a marcar los 3 de la coalición. Y precisamente eso provoca, pues, un error. Por ejemplo, si nosotros en 2024, en la próxima elección federal, hay coaliciones y marcamos todos los emblemas de la coalición, ya nos equivocamos. No se va a anular el voto. Pero si yo marco los 3 de la coalición, el problema que yo voy a tener, por ejemplo, es que no voy a saber dónde quedó mi voto. Si en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. O si es coalición de 5, si en el partido 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. O si es coalición de 2, yo ya no voy a saber si mi voto quedó en el partido 1 o en el partido 2. Por eso es muy importante marcar el emblema que yo quiera, pero uno solo. Así quede claro ante las autoridades, miren, quiero votar por este partido y por este candidato o esta candidata, independientemente de que vaya o no vaya en coalición. ¿Qué pasa con las boletas que tienen 3 marcas? ¿No? Y es ahí donde muchas veces se impugnan esas boletas, es ahí donde empieza a trabajar en muchos casos el sistema de nulidades. ¿Qué pasa con una boleta con 3 marcas? Imagínense que ustedes sean una escrutadora o un escrutador en la casilla, abran una urna de una determinada elección y de repente se encuentren por ahí 11 boletas, por decir un número, se encuentran 11 boletas con 3 marcas. ¿Cómo van a llenar el acta de escrutinio y cómputo en la casilla? ¿A quién le van a dar esos votos de los 3 partidos? Imaginen que sea una coalición de 3 partidos. ¿A quién le van a dar los votos? Esos 11 votos si la electora o el elector marcó los 3. Entonces, bueno, el acta de escrutinio y cómputo por ahí tiene todos esos datos, ¿no? Sí, no te preocupes, Isabel. El acta de escrutinio y cómputo que se llena en la casilla tiene diferentes datos. Entonces, por ahí dice votación emitida, tantos partidos para el PAN, tantos votos para el PAN, tantos votos para el PRI, tantos votos para el PRD, tantos para el Verde, así, para Morena, para todos los partidos, ¿no? Después tiene otro rubro, el acta, que dice votos para la coalición, por ejemplo, uno. Imagínense que en ese proceso electoral hay 2 coaliciones. Bueno, el acta de escrutinio y cómputo tiene un rubro que dice votos para la coalición 1 y votos para la coalición 2. Imagínense ustedes que son la coalición 1 y que encontraron 11 boletas de la coalición 1. 11 boletas con 3 marcas. Y las 3 marcas eran para partidos de la coalición número 1.
Bueno, entonces ustedes, siendo funcionarias o funcionarios de casilla, asientan en el acta de incidentes. Digo, asientan en el acta de escrutinio y cómputo. 11 boletas de la coalición 1. Y si hay otra coalición en esa elección y encuentran por ahí 5 boletas de la otra coalición, porque marcaron los 3 partidos de la coalición, entonces le ponen ahí al acta, coalición 2, 5 boletas. No van a decir a quién va ese voto. Ustedes como funcionarios o funcionarios solamente van a decir, pues aquí encontré 11 boletas. Aquí encontré 11 boletas con 3 marcas de la coalición. Así se va a ir el acta de escrutinio y cómputo. Cuando esa acta de escrutinio y cómputo llegue al Consejo Distrital del INE, el Consejo Distrital del INE va a ir pasando esos resultados de esa acta de escrutinio y cómputo a un resultado, a un cómputo final. Entonces, cuando encuentren en el INE esas 11 boletas con 3 marcas, ese rubro que dice 11 boletas con 3 marcas, el INE va a decir, en el Consejo Distrital van a decir, bueno, entonces le damos 3 votos a un partido político, 3 votos a otro partido político y 3 votos a otro partido político, porque son 3 los de la coalición. Ya van 9. ¿A quién le vamos a dar el voto número 10 de esos 3? Dice la ley, al que obtuvo mayor votación de los 3. Se va el voto número 10 de esa casilla. Pero resulta que son 11 boletas. Entonces, ¿a quién le damos el voto número 11? La ley no dice estrictamente para quién va el voto número 11, pero por lógica, el voto número 11 se le tendrá que dar al partido que obtuvo mayor votación de los 2 partidos que quedan. Entonces, el 10 se le da al que obtuvo mayor votación de los 3 y el 11 se le da al que obtuvo mayor votación de los 2 partidos que quedan. Entonces, así se distribuyen los votos de las boletas que tienen 3 marcas, por ejemplo, de una coalición de 3 partidos políticos. Pero lo que les decía, imagínense que ustedes marcaron los 3 de la coalición en la boleta, pues ya nunca van a saber si votaron por el partido 1, si votaron por el partido 2 o si votaron por el partido 3. Nunca van a saber dónde quedó su voto. Por eso, como dice la boleta, marque el recuadro su preferencia. Solamente uno, para que ustedes estén seguros que están votando por una candidatura y también estén seguros que están votando por un partido político y que su voto se va a ir para ese partido político. Si marcamos los 2 de la coalición o los 3 de la coalición o los 4 de la coalición, ya nunca vamos a saber dónde quedó nuestro voto. Por eso es muy importante que la ciudadanía conozca que solamente deben de marcar un solo emblema, el que ustedes crean y el que ustedes estimen que deben de votar, ¿no? El que ustedes quieran, pero solamente uno. Ya con que marquemos 2, ya no vamos a saber dónde nos quedó nuestro voto. Entonces, aunque esté coalición, aunque no esté una coalición, hay que votar solamente un emblema para que nuestro voto se vaya directamente ahí. Porque luego hay otros problemas que pueden suceder y también nos podemos confundir. Por ejemplo, en 2024, ¿no? En diputaciones federales van 2 partidos en coalición, los que ustedes quieran, pero 2. En senaduría, en Senado de la República, que vamos a tener elecciones en 2024, esos 2 partidos no van en coalición. Y en la elección de la presidencia de la República, esos 2 partidos sí van en coalición. Entonces podemos caer en la confusión de que yo diga, pues quiero votar por esta coalición. Me dan mi boleta de presidencia, marco los 2 de la coalición. Me dan mi boleta del Senado de la República, marco los 2 de la coalición. Y me dan mi boleta de diputaciones federales, marco los 2 de la coalición. Pues ya anulé los votos del Senado de la República. Porque resulta que en la elección del Senado de la República no van esos 2 partidos en coalición.
Entonces yo como ciudadano o como ciudadana, pues también es muy difícil saber en qué elecciones van en coalición y en cuáles no. Si marco todas las boletas esos dos partidos, pues se van a anular esos votos en aquellas elecciones donde no vayan en coalición. Acuérdense que cuando se registra una coalición, no es para todas las elecciones, es solo para unas u otras. Inclusive muchas veces no es para todos los distritos del país. En algunos distritos van en coalición, en otros distritos no van en coalición. Entonces puedo hasta anular los votos. Una vez sucedió así en una elección de diputaciones federales en Oaxaca. En diputaciones federales no iban en coalición y en la presidencia de la República sí iban en coalición. Entonces, la mayoría de los ciudadanos marcaron los dos partidos de la coalición para presidencia de la República y marcaron esos dos partidos también para la elección de diputaciones federales. Y como en diputaciones federales no iban en coalición, se anularon todos esos votos, todos los votos, porque la ciudadanía se confundió y pensó que también en diputaciones federales iban en coalición y marcaron los dos de la coalición, pues ¿cuál coalición? En diputaciones federales no habían registrado esa coalición, entonces todos esos votos se anularon. Fíjense, la ciudadanía sí quería votar por ese candidato, ¿no? O ese partido, pero como no se fijaron que en diputaciones federales no iban en coalición, marcaron los dos, se anularon todos y se perdió esa elección por parte de ese partido político en diputaciones federales. Entonces, ojo, también debe quedar muy claro, los partidos registran sus coaliciones por elección. En 2024 vamos a tener en algunas entidades federativas, pues 6 boletas de ayuntamientos, de diputaciones locales, de diputaciones federales, para la gobernatura, para la presidencia de la República y para el Senado de la República. Nos van a dar 6 boletas, pero no crean que en esas 6 boletas necesariamente si hay una coalición, van a ir en coalición en las 6 elecciones, ¿no? A lo mejor van en coalición en una elección, en dos, en tres, a lo mejor solamente en las federales, a lo mejor solamente en las locales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas, porque es muy importante. Por eso, para evitar todas estas complicaciones, lo que tenemos que hacer es votar por un solo emblema y por una sola candidatura. También por ahí, acuérdense que sigue la figura vigente de candidaturas independientes. También no podemos caer en el error, como a veces ha sucedido en algunas elecciones, que el ciudadano dice, pues si hay candidaturas independientes, entonces voy a votar por un partido y voy a votar por una candidatura independiente. No se puede. También se anula la boleta. Existan candidaturas independientes. Si existen candidaturas independientes en esa elección, yo tengo que votar o por un partido político o por una candidatura independiente, no por las dos, solamente una opción. Si voto por una candidatura independiente y voto por un partido político, se va a anular la boleta, porque solo hay una opción. Porque así me han dicho algunos compañeros, oye, ¿se puede votar por el partido y por la candidatura independiente? No, solamente una opción. Si no, se anula la boleta. Entonces hay que tomar también en cuenta muy bien ese tema de las candidaturas independientes. También, por otro lado, yo les podría preguntar en este momento, ¿y por qué por ahí en la boleta, vean esta boleta del 2021? ¿Por qué por ahí en la boleta del 2021 y toda la vida ha sucedido, todo el tiempo ha sucedido así? ¿Por qué tenemos un rubro de candidatos no registrados? El que está al final. Ahí está un rubro, ahí está un espacio que dice candidatos no registrados. ¿Cuentan los votos de los candidatos no registrados? No cuentan. Pero ojo, no es lo mismo un voto nulo en donde no sabemos realmente por quién quería votar la ciudadana o el ciudadano porque puso dos opciones, por ejemplo. Entonces no sabemos si quería votar por la opción 1 o la opción 2, no eran de la coalición. Entonces, como no sabemos si era para el voto, para la opción 1 o 2, se anula la boleta. Eso es anular un voto, pero no es lo mismo
que un voto por una candidatura no registrada. Ese voto no es, técnicamente no es nulo, porque sí sabemos por quién quería votar. El problema es que conforme a la legislación, ese voto no va a contar, porque es de un candidato no registrado, que no cumplió con todas las reglas que establece la ley. Sin embargo, ¿por qué está ahí entonces el rubro de candidatos no registrados? Y vienen elecciones, y vienen más elecciones, y vienen más elecciones, y sigue estando ahí el rubro de candidatos no registrados. ¿Por qué está ahí, no? Esa es la pregunta que nos podemos hacer continuamente. Bueno, ¿y por qué está el rubro de candidatos no registrados si ese voto, pues obviamente no va a contar? Porque ese candidato no registrado no cumplió con todos los requisitos que exige la ley, pues para que sea un candidato registrado, para que se le dé financiamiento público y pues para que pueda obviamente participar en la elección. No va a contar, pero también la experiencia en el tribunal nos dice que abrimos urnas y constantemente vienen por ahí la opción de candidatos no registrados y viene el nombre de diferentes personas. O sea, muchas veces sí se vota por un candidato no registrado. Y obviamente se asienta en el acta de escrutinio y cómputo, también hay un rubro que habla de candidatos no registrados. ¿Cuántas boletas se encontraron con candidatos no registrados? No van a contar esos votos, pero también se asienta en el acta de escrutinio y cómputo que, por ejemplo, nos encontramos aquí 12 boletas donde se marcó candidatos no registrados con el nombre de alguna persona, obviamente no registrada. Está ese rubro en la boleta porque, pues, la Constitución, como ya vimos, nos dice que todos tenemos derecho a emitir nuestro voto. Todos tenemos derecho al sufragio el día de las elecciones. Entonces, no se nos puede impedir nuestro derecho a votar. Es un derecho constitucional. Sin embargo, si no queremos votar por ningún partido porque no nos convence, si no queremos votar por ninguna candidatura porque no nos convence, pues votamos ahí por algún candidato no registrado y ponemos su nombre. ¿Saben qué? Yo quería votar por fulanito de tal, pero no se registró, no está en la boleta, no está con ningún partido, no es candidato independiente, pero quiero ejercer mi derecho al voto, quiero ejercer mi derecho al sufragio y entonces voy a anotar el nombre de esa persona. Entonces, en pocas palabras, está ese rubro de candidaturas no registradas, digo, de personas no registradas, para que pues podamos nosotros emitir nuestro voto y en un momento dado pues marcar ahí el nombre de una persona que no está registrada. Entonces ahí vienen personas obviamente que no están registradas, pero que podemos emitir nuestro voto y podemos acudir a la casilla y emitir nuestro sufragio y bueno, será a favor de una persona no registrada. Y ya han llegado casos al tribunal así, ¿eh? Ya nos llegó un caso una vez al tribunal donde el que ganó fue el candidato, bueno, si lo podemos decir candidato no registrado. Esa persona que no se registró como candidato, pues ganó, porque todos pusieron el nombre de él en la boleta y ganó la elección. Sin embargo, la mayoría de las magistradas, de los magistrados y la magistrada en ese momento, la mayoría decidieron que pues no podía contar su voto, porque no había cumplido con todos los requisitos de ley, sobre todo no se sabía de su financiamiento público, no había financiamiento público, no había financiamiento privado, no se sabía exactamente de dónde había obtenido recursos para que hiciera campaña, no se sabía bien si hizo campaña, si no hizo campaña. La situación es que en ese municipio, que era un municipio de Veracruz, todos pusieron su nombre ahí en donde se señala el recuadro de no registrados y ganó la elección, ¿no? Entonces, ojo, siempre van a ver en la boleta ese tema de el nombre de alguna persona que no está registrada como candidato, pero sin embargo, hasta en una de esas puede ganar la elección. Este es con el objetivo de que nosotros como ciudadanas o ciudadanos podamos emitir nuestro voto y si no queremos votar por ningún partido ni por ningún candidato independiente,
pues de todos modos podemos ejercer nuestro derecho a votar y poner el nombre ahí de otra persona que obviamente no está registrada, ¿no? Y ojo, también cuando acudamos a votar, no se nos olvide que votamos también por los de atrás, ¿no? Por ejemplo, en diputaciones federales también vamos a votar por las diputadas y los diputados que están registrados en estas listas que vienen atrás de la boleta, que son las candidaturas de representación proporcional. Es decir, si yo aquí voto por un partido, automáticamente estoy votando también por los que están registrados en la lista de ese partido. Y entre más votos tenga ese partido, también más candidaturas de representación proporcional de ese partido van a entrar, ¿no? A la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, siempre que votemos, pues no sobra por ahí darle una vuelta a la boleta y ver, pues, quiénes son los que están registrados para representación proporcional por el partido de nuestra preferencia. Ahí vienen las listas, obviamente no entran todos los que están en esa lista de cada partido político, entran pues conforme le fue al partido político en la elección. Si tuvo muchos votos ese partido, van a entrar más personas de la lista que está atrás de representación proporcional. Si tuvo muy pocos votos ese partido, pues van a entrar una o dos personas de la lista, ¿no? Porque tuvo muy pocos votos ese partido. Hay que ver cuántos votos tiene ese partido y cuántos, pero un partido puede meter 5, 6 personas, 7, 8 candidaturas de los que están atrás en la lista. Entran por orden, los primeros en la lista son los primeros que entran, los últimos en la lista, pues por lo general no van a entrar porque, bueno, se dividen entre todos los partidos políticos los que entran en esas listas. Pero ojo, no solamente estamos votando por el candidato o la candidata que está frente a la boleta. También nuestro voto va a contar para los que estén en representación proporcional atrás de la boleta. Acuérdense que hay representación proporcional en diputaciones federales y también hay representación proporcional en el Senado de la República. En la boleta de presidente, ahí sí no, o de presidenta, ahí sí no. Ahí sí nada más votamos por una candidatura y no hay atrás listas, porque para la presidencia de la República sí es un voto que solamente va a contar para los de mayoría relativa. O sea, perdón, la presidencia de la República. Ahí estamos votando solamente por una candidata o un candidato. Y nuestro voto no va a irse a listas de representación proporcional, porque se trata de la elección de la presidencia de la República. Bueno, una vez que ya revisamos más o menos cómo se va a imprimir la boleta, cómo se imprimió la de 2021, cómo debemos emitir nuestro voto, que seguramente si es que no nos alcanza el voto electrónico que en este momento se está discutiendo en el Senado de la República, no sé en realidad si nos va a dar tiempo de implementar el voto electrónico para el 2024. Les digo, el tema se está discutiendo. Si tuviéramos voto electrónico en 2024, pues este voto tendría que ser híbrido. ¿A qué me refiero con esto? Que podría votarse por internet, pero como hay muchas zonas en el país todavía que no tienen cobertura de internet, entonces se tendría que votar en algunos lugares vía internet y en otros lugares con urna electrónica. En zonas donde no hay cobertura de internet, tendrían que llevarse urnas electrónicas y ahí votar vía el voto electrónico. O quizá pues todas las casillas tengan urnas electrónicas y el voto sea mediante urnas electrónicas. Se está revisando ese tema, por ejemplo, en Brasil ya desde hace muchísimos años, más de 15 años en Brasil, ya se vota vía urna electrónica. Y Brasil es un país más grande, con zonas más complicadas, con muchísimas zonas rurales, y de todos modos en las elecciones se llevan las urnas electrónicas y se emite el voto vía electrónica. Eso se está revisando en México. Sin embargo, no sabemos si va a dar tiempo, porque ya no crean que falta tanto para una elección. Vamos a ver si da tiempo que se incorpore el voto electrónico o seguiremos votando de esta forma. Si seguimos votando de esta forma mediante boletas impresas,
que se llevan a todas y cada una de las casillas del país, entonces va a seguir aplicando este sistema de nulidades como lo tenemos así ya desde hace muchos años. Si cambia por voto electrónico, sí tendría que haber una reforma sustancial al sistema de nulidades, hablando por lo menos de las nulidades en las casillas. Bueno, entonces vamos a entrar ya directamente al sistema de nulidades. Vamos a ver entre el día de hoy y mañana todos estos temas. ¿Qué entendemos por nulidad? ¿Cuáles son los principios y criterios del sistema de nulidades? ¿Cuándo se anula la votación en una casilla? ¿Cuándo se anula una elección de diputaciones, de senadurías o de presidencia de la República? ¿Cuáles son las nuevas causales de nulidad que están en la Constitución para anular una elección? ¿Y cuándo aplica este criterio de la Sala Superior muy importante de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales? Todos estos temas los vamos a revisar rápidamente porque realmente son temas que deben de revisarse con más tiempo, pero bueno, los vamos a revisar rápidamente el día de hoy y el día de mañana para que tengan un concepto general de cuáles son las nulidades que aplican en nuestro país. Primero, como ya les había señalado, lo primero que vamos a revisar por parte de un tribunal electoral es la validez o nulidad de un voto. Empezamos solamente con un voto. Muchos casos llegan al tribunal donde solamente se está alegando si es un voto nulo o si un voto debe ser válido. Acuérdense, no nos podemos confiar. Luego dicen, pues un voto, hasta el tribunal alegar un voto, pues quizá nos parezca exagerado, quizá presentar una demanda del tribunal para alegar solamente un voto. Pero fíjense, ya tenemos la experiencia en el tribunal que han llegado asuntos donde la elección quedó empatada, así como lo escuchan. Por ejemplo, una vez llegaron a los tribunales electorales, llegó una elección de un municipio en Hidalgo, donde quedaron empatados, así. Y se volvieron a contar todos los votos en el Instituto Estatal Electoral, seguían empatados. Llegó el asunto al Tribunal Electoral de Hidalgo, seguían empatados. Llegó el asunto al Tribunal Electoral Federal, siguieron empatados. ¿Y qué dice la ley si quedan empatados? La ley dice, si quedan empatados, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que no hay candidato ganador porque quedaron empatados, entonces hay que convocar a elección extraordinaria. Por un solo voto, por una sola boleta se han decidido elecciones, ¿no? O se ha convocado a elecciones extraordinarias. En otros casos, por 5, 6 votos, gana un partido político al otro. Por 3 votos, por 2 votos, gana un partido político al otro, ¿no? Por ejemplo, en Quintana Roo, por 5 votos hubo un cambio de resultado en alguna elección de diputaciones. Luego en Tamaulipas, en un ayuntamiento, por 4 votos, le ganó un partido político a otro partido político. Entonces, 2 o 3 votos o 4 votos son fundamentales, por eso muchas veces se impugna un voto ante el tribunal. Aquí nos pregunta Marco Antonio Montoya. Me quedó una duda. Para el caso de la boleta electoral, en el apartado del nombre del candidato no registrado, ¿qué sucede para el caso que se ponga el nombre 3X y el nombre tenga varios anónimos? En este caso, ¿a quién se le otorgaría la constancia? No hay, Marco Antonio. Lo que pasa es que si gana un candidato no registrado, no es válida esa elección. Hasta en este momento ha señalado a la Sala Superior que no puede dársele el triunfo a un candidato no registrado, porque no cumple con todos los requisitos. El primero de registrarse ante la autoridad para que la autoridad revise, pues si tiene la residencia, ¿no? Si cumple con la edad, si es ciudadano mexicana o mexicano, etcétera. Después hay que ver el financiamiento público, cómo lo reportó, cómo declaró su financiamiento público, cómo se realizó su fiscalización, qué propaganda utilizó durante las campañas, en fin. Como no cumple con todos los requisitos que marca la ley,
ha señalado a la sala superior que, bueno, no puede ser un candidato no registrado, no puede ser candidato ganador. El que sería candidato ganador sería el partido que ganó la elección, no el candidato registrado, aunque este candidato registrado hubiera ganado la elección, no va a contar como el candidato ganador, ¿no? Hasta ahorita sí lo ha señalado la sala. Y bueno, ese es un tema también muy importante para no darle el triunfo al candidato no registrado, el que tú señalas. Pues a lo mejor pusieron el mismo nombre, pero a lo mejor los electores no se referían a esa misma persona, porque puede haber dos o tres personas con el mismo nombre. Esa es otra, como tú lo señalas muy bien, Marco Antonio, esa podría ser otra causa para no darle el triunfo a ese candidato. Entonces, insisto, aunque esté la figura ahí en la boleta, si gana el candidato no registrado, no puede ser el candidato o la candidata ganadora porque no cumplió con todos los requisitos que marca la ley, no se cumplió con el principio de certeza, de transparencia, de legalidad, porque las ciudadanas y los ciudadanos pues no saben exactamente, como lo señalas muy bien, Marco Antonio, pues de qué persona se trata, ¿no? Cuando se gana la elección, no sabemos estrictamente si esa persona cumplió con todos los requisitos que marca la ley. Sobre todo, para que no se afecte la equidad en la contienda, el requisito más importante es de dónde sacó su dinero, cuánto sacó de dinero para financiar la campaña y quién financió esa campaña. Y a lo mejor si a los partidos les daban 10 pesos, a lo mejor este candidato no registrado se gastó 100, no 10, y por eso ganó la elección. Pero ¿de dónde sacó esos 100 pesos, por ejemplo? No se les fiscalizó esos 100 pesos, no sabemos de dónde los sacó, quién se los dio, y obviamente se afectó la equidad en la contienda porque él utilizó mucho mayor dinero para su campaña que las demás candidatas. Bueno, seguimos. Gracias, Marco Antonio, por tu participación. Bueno, entonces les decía, en el tema de nulidades, lo primero que tenemos que revisar es un voto. Acuérdense, un voto puede decidir una elección, así de fácil. Si hemos tenido elecciones empatadas, pues eso quiere decir que 2 o 3 o 4 votos también pueden decidir una elección. Una elección municipal. Hay diversos municipios en el país donde solamente se instalan, por ejemplo, 4 casillas. Ese es todo el municipio. Esa es toda la elección de ayuntamiento. 4 casillas. El que gane en esas 4 casillas va a ser el presidente o la presidenta municipal. Entonces, obviamente, en 4 casillas podemos tener resultados muy cerrados y 2 o 3 boletas pueden resolver la elección. Por ejemplo, si nos dice la autoridad administrativa, estos 3 votos son nulos, por lo tanto, perdiste la elección por un voto. Te ganaron por un voto y estos 3 que estás alegando son nulos. Pero luego vamos al tribunal y el tribunal dice, no, se equivocó la autoridad administrativa, estos 3 votos son válidos. Entonces automáticamente tú vas a ganar la elección, porque el que te ganó por un voto. Y resulta que el tribunal ahora dice que estos 3 votos que eran nulos son válidos y van para tu partido, pues tú ganaste la elección. Entonces, un voto, insisto, es muy importante. Pero fíjense, ¿quiénes pueden anular el voto? Pues empezamos con las ciudadanas y los ciudadanos. Nosotros podemos anular un voto. ¿Cómo vamos a anular un voto? Si en la boleta marcamos 2 opciones y no son de la coalición, ya se anuló el voto. Ya lo anulamos nosotros. Si en la boleta marcamos una candidatura de un partido y una candidatura de un candidato independiente o candidata independiente, ya se anuló el voto. ¿De qué otra forma podemos anular el voto como ciudadanas o ciudadanos si no marcamos ningún emblema? O puede suceder como ha sucedido si la ciudadana o el ciudadano se lleva la boleta a su casa y no la introduce en la urna, ya se anuló ese voto. Y entonces, además, si nos llevamos la boleta a nuestra casa, por ejemplo, ya no van a coincidir los datos del acta de escrutinio y cómputo. Porque vamos a tener, conforme a la lista nominal, por ejemplo, ¿cuántos votaron? 100. Pero boletas sacadas de la urna, 99. Y podemos volver a contar todas las boletas y nos va a dar 99. Y podemos volver a contar todas las boletas y nos va a dar 99. ¿Qué pasó ahí? Pues que una ciudadana o un ciudadano se llevó su boleta a su casa
el voto será nulo y ya no van a coincidir las actas de escrutinio y cómputo. Si no coinciden los rubros de las actas de escrutinio y cómputo, eso puede provocar otro tema que ya veremos posteriormente, el del recuento. Acuérdense que el tribunal ha señalado que si hay errores en las actas de escrutinio y cómputo que se levantan en la casilla, eso puede provocar que se tenga que abrir el paquete y volver a contar todo. Solo porque una ciudadana o un ciudadano se llevó la boleta a su casa y entonces ya no coincide, porque se registró en la lista nominal, exhibió su credencial, le dieron su boleta, pero su boleta nunca llegó a la urna. Entonces siempre vamos a tener ese error. Lista nominal, votaron 100, boletas sacadas de la urna, 99. Hay el error de un voto en esa casilla y eso en algún momento dado puede provocar que se tengan que abrir los paquetes y volver a contar todos los votos porque hay un error en el acta de escrutinio y cómputo. Entonces, ojo, los primeros que pueden anular el voto somos directamente las ciudadanas y los ciudadanos. También cuando se puede anular un voto, pues por los funcionarios o funcionarios de la mesa directiva de casilla. Las escrutadoras, los escrutadores, la secretaria, el secretario, la presidenta, el presidente de la casilla, pues pueden decidir anular un voto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es clara la marca en la boleta, ¿no? Ojo, la ley nos dice, un voto será válido cuando se marque un solo recuadro. Pero muchas veces podemos encontrar boletas, como ya lo vimos, con 3 recuadros marcados. Pero si son los 3 de la coalición, entonces los funcionarios de la casilla no van a anular ese voto porque son 3 marcas, pero los 3 partidos son de la coalición, como ya vimos. Pero, por ejemplo, si les pongo un caso complicado, si dentro de un emblema marca el ciudadano, la ciudadana y pone, no quiero votar por este partido político, es una marca dentro del recuadro, pero dice, no quiero votar por este partido político. Bueno, pues ahí a lo mejor los funcionarios y las funcionarias de la casilla anulan ese voto, aunque sea una marca dentro del recuadro, porque el ciudadano está diciendo no quiero votar por este partido y no marca ninguna otra opción. En fin, siempre hay que revisar una por una cada boleta a ver qué decisión se toma en la casilla, si el voto es válido o el voto es nulo. Sin embargo, esta decisión que se toma en la casilla, si el voto es válido o es nulo, puede ser impugnada ante el INE. Si nosotros no estamos de acuerdo que se haya anulado ese voto por las funcionarias o funcionarios en la casilla, después vamos a ir al INE, al Consejo Distrital, y le vamos a decir, a ver, Consejo Distrital, en la casilla anularon este voto, pero yo estimo que es para mi partido. Y doy los argumentos, ¿no? Ahí ante la autoridad administrativa cuando se realice el cómputo distrital. Si la autoridad administrativa sigue anulando ese voto, yo tengo la tercera opción de irme al tribunal electoral y decirle al tribunal electoral, oye tribunal, ¿sabes qué? El INE dijo que este voto era nulo y yo digo que es a favor de mi partido político. Y entonces el tribunal va a revisar otra vez esa boleta y entonces si el tribunal va a tomar la última palabra, pues tienes razón, el voto es para tu partido o tiene razón el INE y el voto es nulo. Pero vean todo lo que se tiene que revisar con un solo voto. Los que deciden primero son los ciudadanos y lo anulan, después los funcionarios de la casilla, después los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y finalmente el Tribunal Electoral resolverá en última palabra si el voto es válido o el voto es nulo. Y no creen que llega una boleta al tribunal. Llegan constantemente la impugnación de diversas boletas al tribunal donde se está alegando que el voto es válido o el voto es nulo. Esa es la primera etapa de las nulidades, sobre un voto. La segunda etapa del sistema de nulidades es que yo puedo ir al tribunal y decirle, oye tribunal, quiero que se anulen todos los votos de esta casilla, porque sucedieron estas irregularidades y son determinantes. ¿Qué quiere decir determinantes? Que afectaron el resultado final en la casilla, esas irregularidades. Y por lo tanto, tu tribunal debes anular todos los votos de esa casilla.
Aquí hay dos puntos importantes. Cuando el tribunal anula los votos en una casilla, se anulan los votos de todos los partidos, independientemente de quién tuvo la culpa y por qué se anulan los votos, independientemente de la irregularidad que sucedió en esa casilla. Ojo, si el tribunal decide anular los votos, se van los votos de todos los partidos. El tribunal no puede decir anulo los votos del PAN y los demás votos siguen vigentes. No. Si hay una irregularidad grave y determinante en la casilla, se van a anular los votos de todos los partidos políticos y de las candidaturas independientes. Por eso yo, si soy partido político, tengo que tener mucho cuidado cuando impugno la votación en una o en muchas casillas, ¿no? Por ejemplo, una vez me llegó un caso al tribunal donde ya revisando el expediente resulta que, por ejemplo, el PAN impugnó la elección en esa casilla, impugnó la votación en esa casilla. Y fíjense el resultado en esa casilla. El PRI tuvo 100 votos en esa casilla, el PAN 98, el PRD 96. Obviamente un resultado muy cerrado. El Verde 18 y el PT 7. ¿Saben quién impugnó la votación en esa casilla? El PAN. Porque dijo el PAN, ¿sabes qué? Aquí no llegaron los escrutadores ni el secretario. Solamente estuvo el presidente todo el tiempo de la jornada electoral y él realizó todas las actividades. Y entonces había un criterio del tribunal que decía, si no llegaron todos los funcionarios, se tiene que anular la votación en la casilla, porque solamente hubo un funcionario. Entonces el PAN tenía razón. Acreditó ante el tribunal que solamente llegó al presidente y entonces el tribunal anuló todos los votos de esa casilla. Todos. Pero ¿qué pasó en el cómputo distrital? Fíjense, al PRI le quitaron 100 votos del cómputo distrital. Al PAN que impugnó 98, le quitaron, porque se anularon todos los votos de esa casilla. Al PRD le quitaron 96 votos. Pero fíjense, al Verde 17 y al Verde 18 y al PT solo le quitaron 7 del cómputo distrital. Entonces, ¿quién salió ganando con esa impugnación? Pues el PT. Porque del cómputo distrital, del resultado general, al PT solo le quitaron 7 votos y al PAN que impugnó le quitaron 98. Por eso hay que tener cuidado en este tema del sistema de nulidades, porque si yo impugno la votación en una casilla, se van también mis votos, también se van a anular mis votos. Automáticamente yo estoy impugnando todos los resultados de esa casilla, incluyendo mis votos. Así está el sistema de nulidades. Si yo impugno la votación en una casilla, se van los votos de todos los partidos, también de mi partido. O si soy candidata o candidato independiente, también se van mis votos. Entonces tengo que revisar. También nos dice la ley, debe ser determinante. Entonces, ¿qué quiere decir que el resultado y la irregularidad? Es decir, ¿qué quiere decir que la irregularidad en esa casilla debe ser determinante para que se anulen todos los votos en esa casilla? Es decir, no debe haber una irregularidad y demostrarle al tribunal que sucedió esa irregularidad en la casilla. Y que además eso que sucedió en la casilla fue grave o muy grave. Tengo que demostrarle al tribunal también que fue determinante para el resultado de la votación en esa casilla. Entonces, ¿qué quiere decir determinante? Les pongo un ejemplo muy sencillo para entender el tema, ¿no? Por ejemplo, en una casilla, el presidente de la casilla deja votar a 10 personas sin credencial. Y entonces levanta una hoja de incidentes el presidente y asienta en la hoja de incidentes. Dejé votar a estas 10 personas porque son mis vecinos, yo los conozco y no importa que no hayan presentado credencial de lector con fotografía. Eso no importa.
que no hayan presentado la credencial, porque yo los conozco, son mis vecinos y los dejé votar sin credencial, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿es una irregularidad? Sí, claro, porque la ley exige que tienes que llegar con tu credencial para votar. Si no, no te pueden dejar votar. Si no tienes tu credencial, no vas a poder votar en la casilla. Bueno, este presidente dejó votar a 10. ¿La irregularidad es grave? Sí. ¿Quedó asentado en el expediente que dejó votar a 10 personas? Sí, porque en la hoja de incidentes redactó el presidente, aquí estoy dejando votar a 10 personas porque son mis vecinos y los conozco. Y esa hoja de incidentes o ese escrito de incidentes o esa acta de incidentes la firmaron los funcionarios de la mesa directiva de casilla y la firmaron los representantes de los partidos políticos. Entonces, una documental con valor probatorio pleno y quedó plenamente asentado ahí que el presidente dejó votar a 10 personas. Entonces, ¿está acreditada la irregularidad? Sí. ¿La irregularidad es grave? Sí, porque ¿cómo es posible que voten 10 sin credencial? Claro que es una irregularidad grave, pero a ver, ¿es determinante? ¿Que 10 voten sin credencial afectó el resultado final o no? Para anular los votos en esa casilla o para no anular los votos en esa casilla. Si es determinante, se anulan todos los votos. Si no es determinante, no se anula ningún solo voto. ¿Cómo vamos a saber si es determinante o no en el resultado final esos 10 votos? Pues bueno, aquí se revisa, ¿no? ¿Cuál fue el resultado en la casilla? No, que el primer lugar le ganó al segundo lugar por 50 votos de ventaja. Entonces no es determinante, porque tenemos 10 votos irregulares. Está ahí acreditado. Pero si al primer lugar le quitas esos 10 votos irregulares, el primer lugar le sigue ganando al segundo todavía por 40. Entonces no afecta el resultado de la elección, porque a mí, primer lugar, me quitan 10 votos. Como gané con 50 de ventaja, sigo ganando por 40. Entonces no cambia el resultado. No es determinante y no se anulan todos los votos de esa casilla. Pero diferente fuera, por ejemplo, si en esa casilla el que me ganó a mí, como el primer lugar que me ganó a mí, que yo soy el segundo, me ganó por 5 votos nada más. Y resulta que el presidente dejó votar a 10 sin credencial, pues esos 10 votos sí pueden afectar el resultado final en la casilla, porque me ganaron por 5 votos. Entonces, esos 10 votos pueden haber dado un cambio en el resultado final. Y a lo mejor no me hubieran ganado por 5 votos, a lo mejor gano yo con 5, con 6 o con 7 votos, porque esos 10 votos sí impactan en el resultado final. Entonces ahí dice el tribunal, si es determinante, porque esos 10 votos pudieron haber cambiado el resultado de la elección. Y como si es determinante, anulamos todos los votos en la casilla. Eso es lo que se llama determinancia, ¿no? Debo acreditar también al tribunal que efectivamente ese resultado provocó un cambio en el resultado final. Esa violación de 10 votos afecta el resultado final. Si no lo acredito, no se va a anular ningún voto en la casilla. Eso es lo que vamos a ver posteriormente que se llama determinancia cualitativa, la numérica. Sabemos cuántos votos se afectaron, cuántos votos son irregulares y ya nomás revisamos pues cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar y después vemos si es determinante o no y listo, porque estamos contando votos. Pero hay otra determinancia que se llama cualitativa. Ahí no sabemos cuántos votos se afectaron. Un ejemplo también que una vez me llegó al tribunal en un expediente, pues de repente llegó el partido y le dijo al tribunal, quiero que se anulen todos los votos en esta casilla, por la irregularidad que se asienta en la hoja de incidentes. ¿Qué decía la hoja de incidentes? Fíjense, parece broma, pero no es broma. ¿Qué decía la hoja de incidentes? De 2 a 4 de la tarde, cerramos la casilla y nos fuimos a comer. Firmada esa hoja de incidentes por las funcionarias y los funcionarios de la casilla
y por los representantes de los partidos. Todos estuvieron de acuerdo, cerrar la casilla de 2 a 4 e irse a comer. ¿Es una irregularidad? Sí. ¿Es grave? Pues también como que dejaron la casilla sola 2 horas. Tercer punto, ¿cuántos votos se afectaron? No sabemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sabemos cuántos votos se afectaron. Lo que sí es cierto es que se quedó la casilla sola 2 horas. Por lo tanto, se vulnera el principio de transparencia, se vulnera el principio de certeza, se vulnera el principio de legalidad. Y entonces hay casos donde el tribunal anula toda la votación en una casilla por esta determinancia cualitativa, porque se vulneran principios que están en la Constitución, normas que se deben de cumplir en una casilla, sin saber estrictamente cuántos votos se afectaron. Pero si la casilla se quedó sola y está ahí la constancia, donde se señala que la casilla se quedó sola 2 horas y firman esa constancia los funcionarios de la casilla y también los representantes, pues obviamente se tienen que anular todos los votos en esa casilla y no sabemos estrictamente pues cuántos votos se pudieran haber afectado o no. ¿Se robaron boletas o no se robaron? Pues no vamos a saber a lo mejor. ¿Qué pasó? ¿Marcaron unas boletas? ¿No las marcaron? ¿Qué sucedió durante esas 2 horas? Nunca lo vamos a saber. A lo mejor no pasó nada, a lo mejor sí, pero la certeza se está vulnerando. La legalidad, que la ley nos dice que los funcionarios deben estar presentes durante toda la jornada electoral sin excepción. También se vulneró ese principio. La transparencia, qué pasó con las boletas, dónde se quedaron, quién las guardó, quién las cuidó, pues esos motivos son también para, en su caso, anular la votación en esa casilla. Entonces puede ser numérica, contando los votos que se afectaron, o puede ser cualitativa, revisando que se vulneraron principios que están en la ley y principios que están en la Constitución. Entonces es la segunda etapa de las nulidades, la nulidad de votación recibida en casilla. Después vamos a revisar rápidamente cuáles son esas causales para que se anule la votación recibida en casilla. Después tenemos otra etapa, la nulidad de la elección. Como les dije, también un partido político puede ir a un tribunal y decirle, oye, tribunal, quiero que se anule la elección. Toda, no la votación en una casilla, no la votación en varias casillas, quiero que se anule toda la elección. Y entonces la ley marca diversos supuestos que vamos a analizar también. Y si se presentan esos supuestos y también son determinantes, es decir, para que se anule una elección, también entra la figura de la determinancia. Si también las irregularidades en una elección son determinantes, se va a anular la elección. Y no está ahí en la teoría, ¿no? El tribunal, pues en muchas ocasiones ha anulado elecciones. Ha anulado elecciones de diputaciones federales, ha anulado elecciones de gobernaturas, ha anulado elecciones municipales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, simple y sencillamente, el año pasado, en el 2021, el Tribunal Electoral anuló 15 elecciones. Por diversas irregularidades se anularon 15 elecciones el año pasado. Para que vean que no solamente son supuestos que están en la ley, sí se actualizan y el tribunal ha declarado la nulidad de las elecciones, por lo menos en el 2021, en 15 lugares se declaró la nulidad de la elección y por lo tanto se tuvo que convocar a elección extraordinaria, realizar nuevamente toda la elección porque hubo irregularidades graves y determinantes en esa elección. Por eso es tan importante este tema, porque pues la sanción más grave que puede suceder en materia electoral, pues es que se anule toda la elección y de plano convocar una elección extraordinaria. ¿Cuánto va a costar? Pues va a costar mucho dinero la elección extraordinaria. Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que ir nuevamente a la casilla, tenemos que votar nuevamente. Pueden ser otros candidatos los que estén en la elección extraordinaria, entonces habrá que revisar nuevamente por quién votamos quizá, se tienen que hacer campañas, todo un procedimiento nuevamente para tener una elección extraordinaria. Eso sí, la ley nos dice que la elección extraordinaria puede ser en un plazo más breve que la ordinaria, pero tendremos una elección extraordinaria y mientras
se celebra la elección extraordinaria, pues quedará ahí algún representante provisional o sustituto, conforme a la elección que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si se anula una elección de una gobernatura, pues se nombra a un gobernador o una gobernadora temporalmente hasta que se celebre la elección extraordinaria y tener ya un nuevo gobernador o una nueva gobernadora. Y finalmente, además de anular una elección, también tenemos otro criterio muy importante que nos habla el tribunal. No está en la ley y nos dice el tribunal, podrá declararse la invalidez de una elección. También el tribunal dice cuando se vulneren principios que están en la Constitución, en un momento dado se puede declarar que esa elección es inválida y se tendrá que convocar a elecciones extraordinarias, ¿no? Todo esto puede suceder en el sistema de nulidades. Luego, bueno, este sistema de nulidades tiene diversas reglas que se han creado a través de criterios del Tribunal Electoral a lo largo de los años. Vean, aquí hay criterios del 98, ya criterios del 2000, criterios del 2004, donde empezó a reglamentarse todo este tema, empezaron a emitirse criterios sobre todos estos temas de las nulidades. Criterios que todavía son vigentes y obviamente criterios que tenemos que revisar. Aquí nos dice Humberto Lugo, para anular una elección debe haber un porcentaje de casillas irregulares. Sí, aquí también lo vamos a revisar, Humberto, entre hoy y mañana, pero para anular una elección nos dice la ley, por ejemplo, si es de diputaciones o de senadurías, se necesitan anular el 20% de las casillas, entre otros supuestos. Pero uno de los supuestos es que se tiene que anular el 20% de las casillas. Si es de diputaciones federales, pues el 20% de las casillas que se instalaron en un distrito. Si es para el Senado de la República, entonces se tiene que anular el 20% de las casillas que se instalaron en una entidad federativa. Ya lo vamos a ver posteriormente, pero sí hay un número necesario de casillas que se tienen que anular para que proceda la nulidad de la elección. Pero también se puede anular la elección no solamente porque se anularon casillas. También se puede anular la elección, ya lo veremos, por algunas otras irregularidades. Por ejemplo, si un partido rebasó los topes de gastos de campaña, eso puede provocar, es decir, si un partido gastó más dinero del que tiene autorizado, eso puede provocar que se anule también una elección. Y nada tiene que ver con el resultado en las casillas, sino es por algún otro supuesto. Entonces también entre hoy y mañana vamos a revisar esos supuestos, los vamos a ver a fondo, Humberto, pero muchas gracias por tu duda y por tu participación. Bueno, vamos a ver primero, como decíamos aquí, los criterios de las nulidades, que ya tienen mucho tiempo, pero nos debe quedar claro. Primero, solo se puede anular una elección o la votación en una casilla por causas previstas en la ley. Ya posteriormente vamos a ver cuáles son las causales de nulidad que están en la ley que proceden para que se anule una elección. Luego hay otro criterio muy importante, conservación de actos válidamente celebrados, ¿no? Aquí este tema tiene que ver con que no se van a anular los votos nada más por diversas irregularidades. Siempre el tribunal va a tratar de proteger el voto. La irregularidad debe ser grave, como ya vimos. Hay que conservar siempre, pues, la votación, los actos válidamente celebrados. Hay que tratar de conservarlos, pero bueno, solo que la irregularidad sea determinante, entonces todo lo que se realizó en una casilla tendrá que ser nulo. Pero debe aplicarse la determinancia. Si no es determinante, se van a conservar todos los actos y todos los votos que se recibieron en la casilla. No por cualquier irregularidad se van a anular los votos en la casilla. El tercer criterio, como ya vimos, debe ser determinante la irregularidad. Es decir, debe afectar el resultado final. También ya lo estudiamos, las irregularidades deben ser graves, no cualquier cosa, debe ser una irregularidad grave. Después, la impugnación opera de manera individual. Este criterio es muy importante. ¿Y a qué se refiere? Que si yo voy a impugnar la votación en una casilla,
y voy al tribunal para que se anulen los votos de esa casilla, yo le tengo que decir al tribunal para qué elección. Porque, a ver, se anulan los votos en una casilla porque hay una irregularidad grave. Bueno, se anulan los votos en esa casilla, pero no crean que en automático se anulan los votos para todas las elecciones de donde llegaron los votos en esa casilla. Por ejemplo, estamos en el 2024, tenemos elecciones de diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Y yo voy y le digo al tribunal, quiero que se anulen los votos en esta casilla, pero solo para la presidencia de la República, no para senadores y senadoras y no para diputaciones federales. Yo voy a decidir para qué estoy impugnando esos votos, para qué elección. Y entonces a lo mejor, fíjense, sucedió una irregularidad grave en la casilla, pero si yo nomás impugno la votación de presidencia de la República, pues esos votos solamente se van a anular para la elección de presidencia de la República y van a seguir contando esos votos para senadurías y para diputaciones. Si quiero que esos votos se anulen para las tres elecciones, entonces tengo que presentar tres demandas. Una para diputaciones, otra para senadurías y otra para la presidencia de la República. No puedo impugnar en una sola demanda la votación recibida en esa casilla para las tres elecciones. Si quiero que se anulen los votos para las tres elecciones, tengo que presentar una demanda ante el tribunal para la presidencia de la República, otra demanda distinta ante el tribunal para el Senado de la República y otra demanda distinta ante el tribunal para diputaciones federales. Entonces, por eso dice el criterio, opera de manera individual. Los votos de esa casilla solamente se van a anular para la elección que se haya impugnado. Luego, las irregularidades deben ser generalizadas, es decir, deben ser irregularidades graves, determinantes y pues que se den de forma generalizada. Otro tema muy importante es nadie puede beneficiarse por su propio dolor. Es decir, si yo cometí las irregularidades, no puedo ir al tribunal a decirle, oye, anula la votación en esta casilla, tribunal, porque yo fui el que cometí las irregularidades. Eso no puede suceder. Si se advierte que el que impugna la votación en esa casilla fue la persona que presentó, que realizó esas irregularidades o el partido que realizó esas irregularidades, no se van a anular los votos, porque nadie puede beneficiarse por su propio dolor. Es decir, voy perdiendo en la casilla, entonces armo un relajo en esa casilla para que se anulen los votos. Pues no, eso no vale, ¿no? Si yo cometí las irregularidades, no se van a anular los votos, ¿no? En esa casilla. Sí, adelante, Rosa. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días, doctor. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Cuando se roban las urnas que dice ese partido, yo voy ganando en esa casilla, Sí, agarran y se la roban, porque bueno, aquí sucedió, pero no, bueno, yo he sido capacitadora, entonces yo no supe qué pasó. El día de la jornada electoral se integró el paquete electoral, ya llevábamos nuestra acta de escrutinio y cómputo para el PREP y para el consejo, y resulta que yendo rumbo al consejo, nos intercepta una camioneta, bueno, antes de ir al consejo, las camionetas pues estaban un poco alejadas de las casillas y resulta que nos roban el paquete. ¿Ahí qué sucede? ¿Se contabilizan los votos o ya no se contabilizan? ¿Qué municipio fue ese, Rosa? Ya nomás estoy de curioso, pero ¿dónde fue? Fue en Cuautitlán y ahorita, bueno, también le comento lo de un candidato registrado. Fue en Cuautitlán, Izcalli, al Ya. final de la jornada electoral y fue para gobernador. Ok. Muy bien. Mira, ahí en esos temas, cuando se roban el paquete, hay que ver si ya no se puede recuperar ese paquete. Si ya no se recupera, pues obviamente esos votos nunca llegaron al Consejo Distrital y no van a contar para la elección. Pero fíjate, no es que haya ido un partido al tribunal y le haya dicho, oye, tribunal, quiero que se anulen esos votos. Simplemente no van a contar esos votos porque nunca llegaron al Consejo Distrital. Ahora, si se puede rescatar el paquete, dice el tribunal,
hay un criterio muy importante que dice el tribunal. Si se rescata el paquete y se advierte que no se abrió, que no se manipularon las boletas que vienen adentro del paquete, ni se manipuló el acta que viene adentro del paquete, se van a obtener los resultados. Si viene abierto el paquete y se manipularon las boletas, se perdieron boletas, le quitaron boletas, le pusieron otras boletas, por lo general ya no van a contar esos votos, ¿no? Por lo general. Pero ojo, Rosa, hay otra opción para rescatar la votación en esa casilla. Habría que ver siempre el caso concreto, no crean que es una receta para todos los casos. Acuérdense que en materia electoral siempre hay que revisar en cada caso qué fue lo que sucedió. No puedo decir, como sucedió esto en este caso, lo voy a aplicar para todos los demás casos. Siempre hay que revisar el caso concreto. Aquí, ¿qué podría suceder ya en la última instancia? Bueno, se perdió el paquete. Está bien, pero les voy a platicar un caso simplemente como ejemplo. No digo que en este caso de Rosa aplique también. Simple y sencillamente es un ejemplo. Si no llegan los votos, por lo general, esos votos no van a contar. Pero ahí les va un ejemplo que les va a servir. En una elección, una vez en un municipio, pues faltaba una casilla. Con esa casilla se iba a decidir quién perdió y quién ganó. ¿Y qué creen que pasó? Como un caso parecido al de Rosa. Aquí no se robaron el paquete, aquí quemaron el paquete con todas las boletas. Parecido. Llegó el caso hasta la sala superior, se los voy a contar rápido. La sala superior dijo, ¿cómo le hago para contar esos votos? Porque acuérdense que el tribunal siempre va a tratar de proteger el voto, no de que se anule. Dice el tribunal, fíjense, lo que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Dice el tribunal, cómo voy a contar esos votos? Si quemaron las boletas. Ustedes en primera instancia pensarían, si quemaron las boletas ya no hay forma de obtener ese resultado. Sí hay. Fíjense lo que hizo el Tribunal Electoral, ¿no? Dijo, bueno, quemaron los votos. Pero voy a citar a los partidos políticos. Y les voy a decir a los partidos políticos que se traigan su acta de escrutinio y cómputo, la que les dieron en la casilla. Entonces llegan los partidos y presentan sus actas de escrutinio y cómputo. La copia al carbón que les dan en la casilla. Coinciden los resultados de todos los partidos. Y luego dice el tribunal, bueno, voy a realizar una inspección judicial, voy a ir a la casilla donde quemaron el paquete a ver si quedó alguna cosa, ¿no? Algún rastro, alguna evidencia. ¿Qué creen que dejaron en la casilla? El cartelón que está afuera publicado con los resultados. Ese cartelón que está afuera publicado con los resultados, fíjense, está firmada por los funcionarios y los funcionarios, las funcionarias y los funcionarios de la casilla. También esa cartulina que está afuera con los resultados publicados, la firman los representantes de los partidos. Pero lo más importante es que la firman las funcionarias y los funcionarios de la casilla. Pues esa cartulina que está afuera, ese cartelón que está afuera con los resultados, fíjense, es una documental pública con valor probatorio pleno. O sea, es una prueba evidente. ¿Por qué? Porque está firmada por los funcionarios y los funcionarios. Entonces, de ahí tomó los resultados el tribunal y esos resultados del cartelón que estaba ahí afuera coincidían con las actas de escrutinio y cómputo que tenían los partidos. Y entonces dice el tribunal, aquí está el resultado en esa casilla sin tener boletas. Porque como coinciden las actas de escrutinio y cómputo de los partidos, están bien llenadas, no tienen errores, y estas actas también coinciden con el cartelón que se quedó afuera de la casilla publicado en los resultados, de ahí obtengo el resultado en la casilla sin una sola boleta. Esto pues, se podría dar en otra elección o no se podría dar en otra elección. Pero como dices muy bien, Rosa, pues si se roban el paquete habrá que buscar algunas otras evidencias, algunas otras pruebas donde se pueda obtener el resultado. Si se puede obtener, pues cuentan esos votos. Si no se puede obtener, pues desafortunadamente, pues ya no van a contar esos votos de esa casilla, ¿no? Habrá que ver cada caso en particular, si hay actas con los partidos, si por ejemplo está el cartelón publicado afuera, si hay videos, si hay fotografías, en fin, si de alguna forma se obtuvo el resultado en la casilla,
aunque posteriormente se haya robado el paquete. Luego, si se robaron el paquete y aparece, como les decía, pues hay que ver si el paquete aparece todavía blindado, todavía cerrado, nadie lo abrió, pues entonces va a seguir contando sus votos. Pero si se roban el paquete y luego aparece, pero ya está totalmente manipulado, pues no podemos contar los votos de ese paquete porque a lo mejor se robaron boletas, sacaron boletas, metieron boletas, no sabemos qué pasó y entonces esos votos ya no pueden contar. Pero insisto, siempre hay que revisar el tema en particular, a ver qué pasó, a ver si se pueden rescatar los votos o de plano no se pueden rescatar los votos y bueno, la votación en esa casilla ya no va a contar. Como lo señala Rosa, parece que no, pero hay muchos casos así en el país donde queman el paquete, donde se roban los paquetes, donde no dejan a los funcionarios y funcionarios que cuenten los votos. Es decir, estamos en temas muchas veces que la inseguridad pues existe también en los procesos electorales y hay temas donde pues muchas veces hasta grupos criminales pues ahí se roban los paquetes o no dejan que entre la ciudadanía a votar. Hay diversas circunstancias que luego muchas veces bloquean la votación de la ciudadanía el día de la jornada electoral. Entonces siempre pues tendremos que revisar el caso concreto. Muchas gracias, Rosa, por tu participación. Sí, adelante, Sergio. Buenos días. Buenos días, doctor. Solo para comentar que en algún municipio cerca de mi municipio, desde el estado de Puebla, pasó casi algo similar del año pasado, de las elecciones del 2021. Sí. Pues en un municipio llamado Coyomiapan, se realizaron las elecciones el 6 de junio y al otro día quemaron las boletas. Los ciudadanos inconformes quemaron las boletas pero como usted dice, ya se contabilizó, ya habían actas de escrutinio y cómputo, y hasta el momento el tribunal no ha determinado si sigue el presidente o el partido electo, y los problemas están hasta el momento en Coyomiapan. Los ciudadanos no permiten que el ganador se acerque al municipio. Entonces, los ciudadanos cerraron las calles, no dejan que el ganador se acerque. Y eso es mi duda. Hasta el momento no he escuchado que el tribunal haya dictaminado algo para ese municipio. Sigue en esta situación. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento, doctor? Sí, mira, Sergio, es que ahí habrá que revisar porque, ojo, si nadie impugnó ante el tribunal esa situación, pues el tribunal no entra, ¿me entiendes? El tribunal no es una autoridad investigadora como un ministerio público, no es una autoridad que trabaje de oficio, tiene que llegar una demanda y decirle al tribunal, oye, pasó esto en este municipio o pasó eso en estas casillas, revísalo tribunal a ver si se anulan los votos o no se anulan los votos. A lo mejor en el caso que señala Sergio, no se presentaron demandas, ahí tendría que ser, si es una elección municipal, primero tenían que haberse presentado demandas ante el Tribunal Electoral de Puebla, si es el caso de Puebla, y posteriormente las sentencias del Tribunal Electoral de Puebla las puede revisar el Tribunal Electoral Federal, pero habría que saber si se presentaron esas demandas y cómo se resolvió, o si no se presentaron, Sergio. Sí se presentaron las demandas por Ajá. parte de los partidos, pero hasta la fecha, pues la verdad no se ha revisado si hay alguna sentencia o qué es lo que haya dictaminado el Tribunal del Estado de Puebla. Exactamente, Y Sergio. Entonces ahí tendríamos que revisar qué fue lo que dijo el Tribunal de Puebla y qué dijo después el Tribunal Electoral Federal, porque mira, todos esos asuntos, como son de materia electoral, se tienen que resolver antes de que tome posesión el candidato ganador. No se pueden resolver después, se tienen que resolver antes. Entonces seguramente ya se resolvieron en Puebla y no sé si llegaron al Tribunal Electoral Federal. Habrá que revisar el caso y cómo se resolvió. Pero todos los asuntos electorales, no se les pase esto, se tienen que resolver antes del día en que debe tomar posesión el candidato ganador. A lo mejor quizá aquí el tribunal dijo, pues si es el candidato ganador
y se le confirmó su constancia como candidato ganador, y ahora el problema es otro, ya no es de un tema electoral de casillas o de votos. Ahora quizá el tema es que no lo dejan entrar, ¿no? Al municipio. Y ahí sí tienen que intervenir otras autoridades, no solamente la electoral, porque se le está impidiendo ejercer su derecho a ser, por ejemplo, presidente municipal. Entonces habrá que ver de qué forma pues se le da acceso a este ciudadano para que ejerza sus funciones como presidente municipal, o quizá que ejerza sus funciones como presidente municipal, pues ya no hay en esas oficinas. Tendrían que ser en otras porque no lo dejan entrar, ¿me entiendes?, a esas oficinas, pero ahí tendrían que intervenir otras autoridades. No habrá que revisar bien el tema, Sergio, pero sí entiendo tu inquietud, ¿no? Pero quizás sí sea el candidato ganador. Y ya dijeron los tribunales, tú eres el candidato ganador, y ahora el problema que tenemos es que no lo dejan entrar a las oficinas, ¿no? No sé, Sergio. Claro, sí, 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 sí. Está bien, doctor. Sí, es lo que Así quería es. solo exponer. Sí, Sergio, pero obviamente también el tribunal muchas veces, pues, puede revisar si siendo el cargo esa persona, porque el tribunal no nada más protege que gane esa persona y que se protejan los votos con los que ganó esa persona, sino también el tribunal protege que ejercite ese cargo. Si nosotros, ciudadanas y ciudadanos, ya votamos por él, entonces debe ser el presidente municipal, y entonces también los tribunales electorales dan vista a las por ejemplo, a la Fiscalía Especializada ahí en Puebla, para que pues se le dé acceso a esta persona. Y si en un momento dado, como te digo, pues esta persona puede ejercer su función en otras oficinas, porque pues en esas oficinas no lo dejan entrar, ¿no? Muchas gracias de todos modos, Sergio, por tu participación. Sí, doctor, gracias. Y después sabes que yo con la curiosidad y la duda, qué fue lo que resolvió Puebla y luego si llegó al Tribunal Federal. Gracias, Sergio. Bueno, seguimos. Aquí fíjense, esta jurisprudencia del Tribunal Electoral, acuérdense que cuando la Sala Superior emite una jurisprudencia, es decir, un criterio, este es obligatorio para todas las autoridades. La jurisprudencia, cuando les hable de jurisprudencia de la Sala Superior, les estoy diciendo que este criterio aplica en todas las elecciones, tanto en los estados como en la Ciudad de México, como para las elecciones federales. Porque es una jurisprudencia que emitió la Sala Superior, y la Sala Superior, como lo dice la Constitución, es la máxima autoridad en materia electoral. Lo que diga la Sala Superior ya no puede ser impugnado, ya tendrá que irse con lo que dice la Superior en su jurisprudencia, o sea, en su criterio. Bueno, en esta jurisprudencia es la número 1/2014, la Sala Superior emitió un criterio muy importante, que no se nos puede pasar, ¿eh? Y vean lo que dice: candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos al tribunal e impugnamos la votación en una casilla o impugnamos una elección, fíjense, dice la ley local de cada entidad federativa o la ley general para las elecciones federales. ¿Qué dicen todas estas leyes? Quienes pueden impugnar elecciones solamente son los partidos. Imagínense, así dice la ley. Ah, ¿quieres impugnar una elección? Pues la tiene que impugnar el partido político. Entonces, imagínense que yo sea candidato o candidata. Me ganen la elección, como les dije, por 5 votos. Y entonces yo como candidato o candidata, pues voy a decir, pues voy a ir al tribunal a impugnar esa elección, a ver si le doy vuelta al resultado o se anula la elección, porque el resultado fue cerradísimo, 4 votos, ¿no? Pero entonces, ¿saben qué dice la ley? El que debe impugnar es el partido, no la candidatura. Y si yo le digo a mi partido, oye, me ganaron por 5 votos, vamos a impugnar la elección, y el partido me dice que no, pues yo no podía hacer nada como candidato, porque el único que podía impugnar ante el tribunal era el partido político. Así dice la ley, son los partidos políticos los que pueden impugnar elecciones.
solamente los partidos políticos. Las candidaturas no pueden impugnar la votación en una casilla. Bueno, esto lo revisó el tribunal. Luego acuérdense que en el 2012 y luego en el 2014 nace la figura de las candidaturas independientes y entonces en 2014 dice el tribunal, no, ¿saben qué? También pueden ir las candidatas o los candidatos a impugnar elecciones. Si no quiere ir el partido político a impugnar una elección, puede ir el candidato o la candidata directamente a impugnar la elección. No necesitan que vaya su partido político. Entonces cambia radicalmente este tema y a partir de esta jurisprudencia de 2014 ya puede ir una candidata o ya puede ir un candidato a impugnar una elección, a impugnar votación recibida en una o varias casillas, aunque no vaya a su partido. O otro supuesto, pueden ir los dos. Puede presentar una demanda el partido y luego puede presentar una demanda la candidatura y entonces estos asuntos se acumulan y se resuelven juntos. Por lo general se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, si van a impugnar la elección, pues presentan una demanda, ya sea el partido o ya sea la candidatura. Pero si por algún motivo dice el partido, yo no voy a impugnar la elección, ahora sí pueden impugnar esa elección directamente las candidaturas. Un candidato o una candidata puede ya ir directamente al tribunal e impugnar una elección. También nos dice la ley, para que los partidos políticos puedan impugnar una elección, deben de presentar una demanda en un juicio de inconformidad. Así se llama el medio de impugnación para impugnar una elección. Juicio de inconformidad, en el que nada más pueden promover los partidos políticos. Ahora bien, si va un candidato o una candidata a impugnar una elección, entonces aquí sí, en este caso, tienen que ir vía el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No van a ir vía juicio de inconformidad, van a ir vía juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Pero aquí lo importante es que a partir de 2014 ya también pueden impugnar tanto la votación recibida en una casilla como toda la elección la pueden impugnar las candidatas o los candidatos. Independientemente si va el partido o no va el partido, ya el tribunal le abre la puerta a las candidaturas. Antes no, y era muy complejo, porque por ejemplo antes de 2014 decía el candidato, es que quiero impugnar la elección, quiero que se anule la elección, o quiero que haya un cambio en el resultado, y yo que quedé en segundo lugar, quiero subir a primero, y que el primero baje a segundo lugar, impugnando todas estas boletas. Lo puedo lograr, ¿no? Decía el candidato. Pero si el partido le decía, no vamos a impugnar la elección, no se podía impugnar. De ahí la importancia, insisto, de este criterio, donde a partir de 2014, dice el Tribunal Electoral, ya pueden ir las candidatas y los candidatos a impugnar elecciones. Y bueno, a partir de este tiempo, pues ya han llegado algunas demandas donde quien impugna la elección es la candidata o el candidato. A pesar de que el partido político no impugnó la elección, pues si una candidata o un candidato lo puede hacer y se puede anular una elección. Luego la determinancia ya la platicamos, ¿no? Debe ser determinante la irregularidad para anular los votos en una casilla y debe ser determinante la irregularidad para anular una elección. Tiene dos criterios, el cuantitativo, el numérico que ya vimos, 20 personas votaron sin credencial, afecta o no, pues hay que ver la diferencia entre primero y segundo lugar. O la cualitativa, donde se vulneran principios constitucionales de legalidad, de transparencia, de certeza, etcétera, de equidad en la contienda, ¿no? También. Como el caso que también ya les platiqué, pues llegaron, cerraron la casilla de 2 a 4 y se fueron a comer, pues aquí se vulneran principios constitucionales. ¿Cuántos votos se afectaron porque se fueron a comer de 2 a 4 y cerraron la casilla? No sabemos exactamente cuántos votos se afectaron, pero lo que sí sabemos es que es una irregularidad grave, sustancial, que afecta a los principios. Por tanto, hay que anular todos los votos en esa casilla sin saber exactamente cuántos votos se anularon. Esta es la determinancia que, insisto, la tenemos en dos formas, la cuantitativa y la cualitativa.
Y luego, bueno, ya entramos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla. ¿Por qué causa se anula la votación en una casilla? Y la ley nos marca 11. La ley general que aplica para las elecciones federales y también en la mayoría de las entidades federativas del país, también sus leyes locales electorales marcan estas 11 causales. Por ahí hay algunas excepciones, pero por lo general en todas las entidades federativas tienen las mismas causales que tienen para las elecciones federales. La primera causal para anular la votación en una casilla es que la casilla se instale en otro lugar. Que el INE dice la casilla se tiene que instalar en tal lugar, pero de repente el día de la jornada electoral la casilla se instala en otro lugar. Bueno, si la vamos a instalar en otro lugar, dice la ley, debe ser por una causa justificada, que ya no la instalaste donde te habían dicho el INE, a ti presidente o presidenta. ¿Cuáles son las causas justificadas? Pues que llegue al lugar y sea un lugar prohibido por la ley, pues me voy a tener que ir a otro. Que esté en condiciones inadecuadas ese lugar, pues me voy a otro. Que el local esté cerrado, o en su caso que no me dejen entrar, algún grupo por ahí criminal quizá no me deja entrar, me voy a otro lugar. Que no exista ese domicilio, pues me voy a otro lugar. O por caso fortuito, fuerza mayor. Caso fortuito son hechos de la naturaleza. Hay un tormentón ahí fuertísimo, por ejemplo, y no me puedo instalar ahí, bueno, me voy a otro lado. O llovió en la noche y está inundado ahí todo, pues me voy a otro lugar. O fuerza mayor quiere decir hechos del hombre. Por ejemplo, como les decía, hay un grupo armado ahí en la entrada, no me dejan instalar, pues me voy a otro lado. Esas son causas justificadas. La ley nos dice solamente que si me voy a otro lado deben cumplirse con 3 elementos muy importantes. Si voy a instalar la casilla en otra parte, debe ser en la misma sección de esa zona, en el lugar más próximo, o sea, el lugar más cercano que pueda ser, ahí me voy a instalar. Y dejar aviso en el lugar original. Si no me pude instalar en el lugar original, dejo un aviso y digo la casilla queda instalada aquí a una cuadra, a media cuadra, en el lugar, en la calle tal, número tal. Debo cumplir con todos estos requisitos para que no se anulen los votos de esa casilla. Sí nos podemos instalar en otro lado, pero deben cumplirse con todos estos requisitos para instalarnos en otro lado. Y también debe acreditarse, pues, que las personas no se perdieron, que efectivamente dijeron, aquí tenía que votar, bueno, ya se cambió la casilla aquí a media cuadra, pero nadie se perdió y todos sabían exactamente cuál era el nuevo lugar de ubicación de la casilla. Si suceden todas estas condiciones, no se van a anular los votos. Pero si no se cumplieran con estos requisitos que marca la ley, puede ser que se anulen los votos. Hay que ver, como ya vimos, si es determinante o no es determinante esa irregularidad. La segunda causal para anular los votos en una casilla es que sin causa justificada se entregue el paquete al Consejo Distrital fuera de los plazos. Acuérdense que la ley nos marca ciertos plazos para entregar el paquete. ¿Cuáles son esos plazos? Bueno, una vez que termina la jornada electoral, cuento todos los votos y armo el paquete, ya tengo listo mi paquete con todos los votos, con todas las actas. Entonces, ese paquete lo tengo que enviar, obviamente, de la casilla al Consejo Distrital. ¿Quién es el responsable? El presidente o la presidenta de la casilla. Pueden acompañar los representantes de los partidos políticos al presidente o a la presidenta, al Consejo Distrital respectivo, a entregar el paquete. ¿Cuáles son las fechas para entregar el paquete? Inmediatamente nos dice la ley si la casilla está ubicada en la cabecera del distrito. Pero bueno, ¿qué quiere decir inmediatamente? Inmediatamente quiere decir el tiempo necesario para enviar el paquete de la casilla al Consejo Distrital. ¿Y cuál es el tiempo necesario? Pues hay que atender a las características de la localidad, los medios de transporte y las condiciones particulares de ese momento. Pero inmediatamente quiere decir el tiempo solamente que me tarde de llevar el paquete de la casilla al Consejo Distrital. Cuando se trate de casillas urbanas fuera de la cabecera del distrito, entonces tengo 12 horas para entregar el paquete. Y cuando se trate de casillas rurales,
entonces tengo hasta 24 horas para entregar el paquete. Entonces aquí la ley muy clara y nos dice, estos son los tiempos para entregar los paquetes. Ahora, si entrego el paquete fuera de esos plazos, no necesariamente se van a anular los votos. ¿Cuándo no se van a anular los votos, aunque me pase del plazo? Cuando llegue el paquete sin muestras de ninguna alteración. Por ejemplo, si en vez de las 12 horas el paquete llega a las 14 horas, pero el paquete llega íntegro, nadie lo abrió, nadie le hizo nada, simple y sencillamente se tardaron 2 horas más en entregar el paquete, dice el tribunal, no por eso se van a anular los votos. Porque si bien es cierto, no se cumplió con las horas que marca la ley, no fue determinante esa irregularidad porque el paquete llegó perfecto, sin íntegro. Entonces nos dice el tribunal, si llega el paquete íntegro, sin marcas de alteración, de violación, de que lo abrieron, de que manipularon las boletas, si el paquete llega íntegro, van a contar esos votos a pesar de que no se cumplió con las horas que marca la ley. El único requisito es que el paquete llegue, obviamente, antes de la sesión del cómputo distrital. Pero estrictamente no se tienen que cumplir con estos plazos que marca la ley, porque dice el tribunal, ya se han dado muchos casos donde el paquete llega 2 o 3 horas después de lo que marca la ley, pero el paquete llega íntegro. Entonces abrimos el paquete y contamos todos los votos y esos votos van a contar. No sé, adelante Humberto. Adelante Sí, Humberto, por ahí sí. sí, muchas gracias, maestro. En este sentido, una experiencia que sucedió en el proceso, soy del estado de Hidalgo, y en ¿Sí? el 2020 hubo elecciones de ayuntamientos, caso específico en el municipio de Tulancingo, en donde se presentaron precisamente este tipo de situaciones en que el Instituto Nacional Electoral que es el responsable de la recopilación de los paquetes electorales, este, eh, tiene o elabora una ruta en la cual se establecen los tiempos de traslado desde el lugar de la ubicación de las casillas hasta el consejo distrital en donde se van a recibir los paquetes. Así es. A través de unidades que utilizan y hacen un recorrido y recopilan estos paquetes electorales para finalmente llevarlos allá al Consejo Distrital. En este caso fue una elección de ayuntamientos, fue el Consejo Municipal, y sucedió que en donde se instalaron las casillas, 10 lugares donde se instalaron casillas, el traslado que comúnmente se especificaba que era un tiempo máximo de 30 minutos, llegaron los paquetes hasta 9 horas después del tiempo de traslado, ¿no? Si la casilla terminó el conteo alrededor de las 8 de la noche, los paquetes fueron entregados a las 3, 4 de la madrugada, y también la gran parte de esos paquetes pues habían sido alterados. Aquí la cuestión, la pregunta y la duda que existió en ese momento es que quién alteró esos paquetes, porque desde la mesa directiva de casilla hasta la unidad de transporte, los paquetes iban inalterados. A la hora de llegar al Consejo Municipal, ya habían sido abiertos y alterados los resultados. Inclusive, pues este caso fue sonado en ese momento porque las boletas que habían sido alteradas llevaban una misma forma de anular la votación, y quienes tuvieron acceso o habrían tenido acceso se supone que son los responsables de las unidades de traslado, que es personal que asigna el Instituto, bueno, en este caso el Instituto Nacional Electoral, para hacer la recopilación de esos paquetes y llevarlos al Consejo Municipal en este caso. Entonces, de ahí se derivó de que se creara un conflicto también en el municipio, porque la elección había sido a favor de un partido y finalmente
salió triunfante el otro, pero también por este tipo de situaciones se crearon muchas inconformidad. Entonces, también en ese sentido es de que sí, puede llegar 1 o 2 horas o 3 horas después, pero ya un lapso de 9 horas y con los paquetes alterados hay una responsabilidad, me supongo, de el órgano administrativo en este caso, porque pues fue evidente que la alteración se llevó en el traslado de los paquetes al Consejo Municipal. Sí, es cuanto, gracias. No, gracias a ti, Humberto. Fíjate que nos estás hablando de un tema muy importante que ya han llegado casos al tribunal que se llama cadena de custodia. Aquí habrá que revisar quiénes tenían que proteger esos paquetes, quiénes que tenían que entregar esos paquetes sin ninguna alteración y ver si de alguna otra forma se puede obtener el resultado, porque obviamente los resultados de esos paquetes ya no pueden contar porque como tú lo señalas muy bien, vienen alterados esos paquetes. Además de que se presentaron tarde, 9 horas después, pues vienen alterados. Habrá que buscar otros documentos quizá para tratar de salvar o no la votación, pero también la autoridad tiene que darle vista, obviamente, a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales para que también se abra una investigación, como tú dices, y se llegue a revisar, pues, quiénes provocaron estas alteraciones, porque son responsables y pueden configurarse diversos delitos electorales. Entonces, bueno, cuando la autoridad administrativa tendría que dar vista a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales y si llega el asunto ante el tribunal también tendrá que dar vista a la Fiscalía Especializada porque esto no puede generar solamente un tema de que se anulen o no los votos de esas casillas, sino también puede generar un tema penal, un tema que se configure algún delito electoral, por eso siempre la autoridad administrativa tendrán que dar vista a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, pues para que revise, ¿no? Se haga una investigación y en su caso se sancione a los responsables. Pero sí, en estos casos, como muy bien lo señalas, pues va a ser muy difícil que cuenten esos votos porque ya vienen alterados los paquetes y nos dice la ley si llegan alterados los paquetes y también dice el tribunal si llegan alterados los paquetes ya no se pueden contar esos votos. Pero insisto, tendrá que darse vista siempre a la Fiscalía Especializada también para que se sancione a los responsables por haber alterado sus paquetes. Sea quien sea, ¿no? Se le tendrá que sancionar vía Claro. un delito electoral y además, ojo, también puede configurarse algunos otros delitos penales, no solo delitos electorales, sino delitos vía penal. Habrá que seguir con esa investigación y sí las autoridades tienen la obligación de dar vista a las autoridades penales, en este caso a la Fiscalía en Atención a Delitos Electorales, que en Hidalgo tienen su propia fiscalía local, ni siquiera tienen que acudir a la Fiscalía Federal, porque el estado de Hidalgo sí es uno de los estados que tiene su propia Fiscalía en Atención a Delitos Electorales, ¿no? En el propio estado. Muchas gracias, Humberto, por tu Sí, perdón, participación. Sí, adelante. sí, de hecho, o sea, ese proceso electoral pues fue muy cuestionado, puesto que hubo diferentes anomalías, entre ellas el que las actas de escrutinio y cómputo que tenían los representantes en algún municipio, que tenían los representantes de los partidos, tenían datos diferentes a los que el Instituto Estatal Electoral había registrado. Entonces los números no coincidían. Sin embargo, tenían la firma de los integrantes de la mesa directiva de casilla y los de los partidos también la tenían y eran totalmente diferentes los resultados. Hubo ahí alteración también a esos documentos y también otras situaciones con lo que fue el programa de resultados preliminares que derivó en la implementación de ese programa que no había sido aprobado por el INE, derivó finalmente en que fueron cesados la presidenta del Consejo del Instituto Estatal Electoral, junto con otros consejeros y otros que están todavía pendientes de ser removidos, precisamente por lo que sucedió en ese proceso electoral que fue sumamente irregular. Así es, pues aquí como dices muy bien,
Humberto, pues tiene que aplicar y tienen que entrar todas las autoridades, no solamente las electorales como son el instituto o el tribunal, también tienen que entrar las autoridades, la fiscalía especializada, etcétera, y todos estos temas también no solamente en el caso que nos señalas, sino en algunos otros casos, pues pueden provocar, si lo hacemos valer bien redactado en una demanda, pues estas irregularidades también pueden llegar a provocar que se anule la elección, como ya vamos a ver mañana algunos casos donde se han cometido diversas irregularidades y en esas irregularidades pues son determinantes y se anula la elección. Todas estas inconsistencias que tú señalas pues pueden tener también como consecuencia que se anula la elección, pero deben impugnarse ante el tribunal y deben llegar bien planteadas las demandas con las pruebas respectivas. Acuérdense, el tribunal no va a hacer la investigación. Si yo quiero que se anule la elección, tengo que presentar las demandas al tribunal con las pruebas correspondientes, acreditarle al tribunal, mira, pasaron todas estas irregularidades, son graves, afectaron el resultado final en la elección y esto lo analizará el tribunal y puede provocar también pues que se anule la elección y de plano irnos a una elección extraordinaria por todas estas irregularidades. Así ha sucedido hasta a nivel de gobernaturas, el tribunal ha anulado elecciones de una gobernatura, de gobernador o gobernadora en distintas ocasiones, porque hay una serie de irregularidades que sucedieron en la entidad federativa de tal magnitud que se tenga que anular la elección. De todos, muchas gracias, Humberto, por tus aportaciones, por las irregularidades que nos señalas que pudieron haber sucedido en un proceso electoral. Con esto, compañeras y compañeros, terminamos el día de hoy, se nos acaba el tiempo, pero mañana, como dicen por ahí en la televisión, nos vemos a la misma hora en el mismo canal para seguir viendo estas causales de nulidad. Estamos en las de casilla, mañana terminamos con las de casilla y entramos a las de nulidad de elección. Entramos a ver supuestos en los cuales se puede anular una elección por diversas irregularidades. Simple y sencillamente, como ya lo vimos, estas irregularidades se tienen que demostrar que fueron determinantes para el resultado de la elección. Por lo pronto, yo les agradezco mucho a todas y a todas, a todos y a todas su participación el día de hoy, su atención. Acuérdense, mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx, ahí estoy a sus órdenes. Cualquiera de ustedes, si tuviera alguna otra duda en temas electorales, pues me puede escribir ahí con todo gusto. Por lo pronto, les agradezco a todas y a todos mucho su atención, que tengan un excelente día y nos vemos mañana nuevamente aquí a las 9 de la mañana. También quiero agradecerle a Lisa Cancino, mi compañera de la Escuela Judicial Electoral, que le dio seguimiento a esta presentación. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a todas y todos los que participaron también. Gracias. Gracias, hasta luego, Cintia, Rosa, Humberto, gracias por sus participaciones.